En el programa de hoy vamos a charlar acerca de derechos de la consumidora y el consumidor. Para esto vamos a hablar con Lorena Bianchi. Ella es abogada y máster en Derecho Ambiental y Urbanístico, también es investigadora y docente del posgrado de especialización en Derechos de Daños de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Lo primero que quería preguntarte, porque vamos a hablar, lo anunciamos, de los derechos del consumidor y la consumidora. Los consumidores y las consumidoras, ¿tenemos derechos? ¿En qué consisten esos derechos? Bueno, sí, obviamente que tenemos derechos y estos derechos están reconocidos desde hace ya varios años en la Constitución Nacional. En el artículo 42, dentro de esos derechos tenemos el derecho a la salud, a la seguridad, a la tutela de nuestros intereses económicos, que es por ahí el derecho que más se conoce por incumplimientos contractuales. El derecho a la información, también un derecho bastante conocido. Después el derecho a un trato equitativo y digno, a que nos traten con dignidad, a no ser discriminados, a elegir libremente, y también otros conjuntos de derechos que nos permiten ejercer esos derechos, como el derecho a la educación, el derecho a asociarnos para defender justamente esos derechos, y el derecho a que se resuelvan nuestros conflictos con los proveedores, las empresas, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo, y a que todos los poderes del Estado protejan ese conjunto de derechos, ¿no? Y cuando hablamos de todos los poderes del Estado, no es solamente el poder legislativo a través de leyes, sino también el poder judicial en sus decisiones, los poderes ejecutivos a través de políticas públicas, por ejemplo, que sobre... ¿Y ese derecho se ejerce efectivamente? Creo que hay, al menos voy a proyectar mi opinión, creo que muchos consideramos que nuestros derechos como consumidores han sido muchas veces vulnerados. No voy a citar mis casos pero siento que muchas veces no tengo a quién recurrir o a quién quejarme y decir, che, pero a mí me habían vendido esto o me habían ofrecido esto y resulta que me están cobrando aquello otro. Sí, esos derechos claramente se vienen vulnerando. Y eso tiene que ver con justamente un problema de efectividad, ¿no? Existen las estructuras institucionales para realizar las denuncias administrativas, para interponer una acción judicial. Sin embargo, siguen existiendo graves déficits en lo que hace y que tiene que ver con la eficacia del derecho del consumidor. Por ejemplo, en general son cuestiones que económicamente son mínimas, le decimos como pequeñas causas en muchos casos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué voy a iniciar un reclamo por X cantidad de dinero? Y entonces eso se va sumando y un poco los proveedores aprovechan esa situación y bueno, para ello hay algunas respuestas jurídicas que se tienen que ir desarrollando aún más. Por ejemplo, el principio de justicia gratuita, o el hecho o cuestiones que dependen más de arquitecturas institucionales, que exista una autoridad de aplicación de la legislación fuerte, con las facultades necesarias, con el personal capacitado también para recibir esas denuncias. Los desafíos son bien grandes y una cuestión que me interesaría destacar es que en general lo pensamos desde una dimensión individual, lo que me sucede a mí. Pero lo que me sucede a mí, ese descuento no previsto en un servicio financiero, en un seguro, se lo están realizando a una masividad de personas y ese cúmulo de microconflictos es necesario que sean resueltos colectivamente. No que uno individualmente tenga que iniciar una denuncia o una acción judicial, sino que nosotros apostamos hacia una dimensión colectiva de los derechos de las personas consumidoras y en poder lograr que eso se legisle y que sea implementado, ¿no? Y esta falta de efectividad a la que vos haces referencia es, porque por lo que decís hay una falta de estructura, ¿no? Pero también falta algo de control. Porque no debería salir solo de la denuncia de la suma de particulares.
Sí, como te decía, tenemos por un lado lo que es la defensa administrativa del consumidor, que se activa a través de una denuncia o de oficio. Es como reactiva, digamos. Claro, o si no, de oficio por parte de la autoridad de aplicación o la vía judicial, en donde está esa cuestión del control, digamos, está en la sede administrativa, ¿no? Y en tener, la estructura institucional adecuada, con el personal adecuado, con procedimientos regulados adecuadamente para que se tornen efectivos estos derechos y en ese punto también es interesante esta dimensión colectiva porque también están pensadas las regulaciones de una dimensión individual, pero ese actuar de oficio de la autoridad de aplicación, de la legislación, en particular de la ley 24240 que regula los derechos de los consumidores desde el año 93, justamente tiene que ver con eso, con también pensarlo de un modo colectivo para alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? En la resolución de los conflictos que se plantean. Ya mencionaste algunos sectores, y yo me imagino otros, no quiero adelantarme, pero ¿cuáles son esos sectores en los que hay mayor cantidad de denuncias? Que no sé si tendrá que ver por el volumen de clientes que manejan o porque como estructuras económicas son deficientes. En relación a la cantidad de denuncias, uno lo puede ver en los informes de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, desde el punto de vista, ya te digo, de la defensa administrativa. Están ahí como en el ranking los servicios de telecomunicaciones, sea de telefonía, internet. Después, que muchas veces, que en todos los casos ya son la misma empresa. Que también hay ahí una especie de monopolio, ¿no? Después le siguen un poco los servicios de turísticos, un poco ahí. Antes de los servicios turísticos, la cuestión de los servicios financieros y seguros también, en el segundo lugar. Mucha letra chica. Sí, mucho incumplimiento en el envío de las cláusulas contractuales, en cambiar las ofertas que se realizan y después te terminan cobrando otra cosa. Esos son los principales problemas. Y después los clásicos problemas con electrodomésticos, con automóviles, que son como los más conocidos, ¿no? Y son los casos que se denuncian, porque también después tenemos como otra parte del derecho del consumidor que tiene más que ver no con la tutela de esos intereses económicos, sino más bien con la no discriminación, la dignidad, la perspectiva ambiental, sobre que son temas que no se denuncian, que muchas veces no conocemos, que lo podemos canalizar por el derecho del consumidor. Y ahí tenemos un montón de prácticas abusivas, por ejemplo, donde te obligan a comprar un bien para adquirir otro, situaciones de discriminación de las personas consumidoras o una atención indebida, por ejemplo, desconociendo una condición, una enfermedad como la celiaquía y la no provisión de un servicio, un menú diferenciado en un vuelo. Son todas cuestiones que no están todavía visibilizadas desde el punto de vista de las autoridades de aplicación. Y después también, en sede judicial, ahí depende del inicio de acciones judiciales, ¿no? Ahí sí vemos muchas causas de responsabilidad por daños derivadas de accidentes de consumo, explosiones de botella, accidentes en parques de diversiones, automóviles que no funcionan adecuadamente y generan algún accidente, intoxicación con alimentos. El campo es como muy vasto, ¿no? El del derecho del consumidor. ¿Y hay avances en este sentido? Digo, vos hiciste notar esta falta de estructura, pero ¿hay avances a nivel nacional o provincial? En ese punto lo que existen son propuestas de modificaciones de la legislación, tanto proyectos a nivel nacional como a nivel provincial,
desde el año 2019 se está promoviendo un proyecto de Código de Defensa del Consumidor que justamente está muy preocupado por esto, por la efectividad del derecho. Entonces tiene muchas reglas vinculadas a eso, a las estructuras institucionales, cómo tiene que ser, cómo es el proceso administrativo, cómo es el proceso judicial, esto de la dimensión colectiva y regulación de las acciones colectivas para que la solución de un conflicto no alcance solamente a un individuo, sino que y el desafío a además, muchos, ¿no? El desafío además de que esa letra no quede muerta la semana que viene, porque los servicios cambian constantemente. Esa pregunta que me haces es muy importante desde el punto de vista jurídico porque tiene que ver con qué técnica se utiliza para legislar, ¿no? No reglas cerradas, sino más bien, y esa es la impronta que tiene ese proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que es a través de principios, a través de grandes principios que te permiten resolver un montón de cuestiones y hacer derivar de esos principios reglas para abarcar situaciones que hoy no podemos prever, ¿no? Si uno piensa en el avance de las telecomunicaciones, todo lo que es el comercio electrónico, la tutela, antes hablamos de comercio electrónico y lo asociamos a un contrato de consumo, pero hoy en día nos movemos aún sin contratar en el medio virtual. Entonces hablamos de la tutela del consumidor en los entornos digitales. Bueno, no sabía si meterme en este tema o no en este tema, pero ¿cómo es con el consumo? Porque hoy, digamos, las empresas no están solo radicadas en Argentina. Yo muchas veces estoy contratando servicios a través de sitios que tienen un .com.ar, pero que en realidad están teniendo como proveedores en el exterior un servidor, por ejemplo, web o algo. ¿Cómo es esa denuncia o esa acción en donde ya interviene el derecho internacional? Sí, sin duda, bueno, es un gran desafío para el derecho del consumidor, como vos bien lo dijiste, son relaciones de consumo internacionales. Sin embargo, allí hay como dos cuestiones, ¿no? Una, un principio de equivalencia sustancial de derechos, le decimos, entre lo que es la tutela del consumidor en la vida real y en la vida virtual, si le queremos poner un nombre, una etiqueta, y en ese punto lo que vos planteás genera problemas de quién va a decidir ese caso, qué derecho vamos a aplicar, y a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en el 2015, que es muy relevante porque codificó una parte del derecho del consumidor y eso lo hizo muy visible para las personas en general y para el mundo jurídico en particular también. Muchos como que se enteraron que existía un derecho del consumidor porque ingresa a un código civil. Claro. Ingresa al derecho, al centro, al derecho canon privado en general. Bueno, y en ese código se regula las relaciones de consumo internacionales, definiendo quiénes lo van a decidir, qué derecho se va a aplicar. Ahí el criterio es siempre elegir la norma aplicable y el juez que va a decidir el caso que sea más favorable al consumidor, en general el lugar donde reside ese consumidor, sí. Bueno, recupero algo que dijiste hace un par de preguntas, porque no me termina de cerrar. Un punto de encuentro entre el derecho ambiental y el derecho del consumidor y la consumidora, la persona consumidora. ¿Dónde está ese punto de encuentro? Porque no lo vi. Lo dejé pasar porque vinieron otras preguntas, pero no lo termino de encontrar. Bueno, es un vínculo que hoy en día, frente a los impactos de la actividad humana en general, ¿no?, para el medio ambiente, creo que es terriblemente importante. Por empezar, el vínculo lo tenés desde los derechos fundamentales, ¿no? Porque las personas tenemos derechos en tanto consumidores y en tanto ciudadanos y personas en general, el derecho a un ambiente sano, ¿no?, que es el derecho fundamental reconocido en la Constitución Nacional. Pero desde hace ya bastante tiempo, particularmente desde el derecho del consumidor, desde fines de los 90, se comenzó a impulsar una idea que es la del consumo sustentable. ¿Qué vendría a ser? Que es como es una influencia del derecho ambiental en el derecho del consumidor. Es traducir ese principio de sustentabilidad ambiental que proviene del derecho ambiental internacional, de un montón de documentos internacionales, al derecho al consumidor. ¿Qué implica eso para el derecho del consumidor? Promover el uso y el consumo de servicios que
asegurando una buena calidad de vida, minimicen la utilización de ¿qué? De materias primas, de energías no renovables, que generen la menor cantidad de desperdicios y residuos durante todo el ciclo de vida, que no tengan residuos que sean intratables, si querés, entre comillas, ¿no? Es esa la perspectiva, ¿no? Y eso implica un acercamiento del derecho del consumidor al derecho ambiental y más recientemente al derecho al cambio climático también, si querés, ¿no? Se me abren como dos perspectivas. Por un lado, la economía circular. Por otro lado, decir que está muy lindo en palabras, pero que no sé si lo puedo ver de nuevo, esto de ese encuentro, no sé si lo veo todavía reflejado en acciones concretas del día a día de la persona consumidora. Bueno, eso tiene que ver justamente con cuáles son las herramientas de tutela de las personas consumidores y cómo pensarlas o repensarlas en realidad en función de esa directriz. Por empezar ahí, jurídicamente hubo un gran avance porque esa idea del consumo sustentable en el derecho argentino se lo reconoce expresamente como un principio del derecho al consumidor. Eso expresamente se realiza a partir del Código Civil y Comercial que te comentaba hoy, ¿no? Como un principio de funcionamiento de este sector del derecho. Eso ya es un gran avance. Luego, sí, porque le reconocen un nivel muy alto. Tal cual. Luego, sí, el desafío es hacer funcionar las herramientas con esa directriz, ¿no? Y ahí te puedo poner algunos ejemplos. El tema de la publicidad, que está regulada en el derecho del consumidor. Un tipo de publicidad prohibida es la abusiva. Y la publicidad abusiva es la que afecta a los valores fundamentales de una sociedad. Bueno, si tenemos una publicidad que muestra cómo vamos descartando residuos por la ventanilla o que ingresa y la típica publicidad de las camionetas o automóviles que circulan por lugares de la naturaleza para mostrar la potencia que tienen, pero está prohibido circular por esos lugares. Pero las publicidades existen todavía. Y te inducen, siguen existiendo y se siguen publicitando, pero en virtud de este principio están prohibidas. Y bueno, ahí también está el accionar tanto del Estado a través de la autoridad de aplicación o el inicio de denuncias de casos judiciales, por ejemplo. Eso hoy con el régimen jurídico vigente sería posible. ¿Se han planteado casos? No. ¿Y eso de qué depende? Digo, porque es relativamente nuevo. Me imagino que también hay un proceso de incorporación en la sociedad que estará visto desde el derecho, pero también desde la educación civil. Sí, sin dudas tiene que existir un proceso de apropiación cultural de esto, ¿no? Y bueno, la educación juega un rol muy relevante. De hecho, el ingreso o esa intersección entre el derecho ambiental y el derecho al consumidor ingresa a la ley 24240 antes que en el código en el año 2008, una reforma de la ley, en donde uno de los contenidos de la educación para el consumo eran los contenidos ambientales, por ejemplo, aparte de toda la legislación que existe desde el derecho ambiental, ¿no? O sea que sin duda la educación juega un rol muy relevante, pero también, y la información también, porque de nada sirve exigir información de perfiles ambientales de los productos, por ejemplo, si no estamos adecuadamente educados, pero también un punto muy relevante allí son las políticas públicas, que el Estado acompañe a las personas consumidoras que deciden cambiar sus hábitos de consumo con políticas públicas fuertes en diferentes sentidos, que la política pública no sea solamente la educativa, que está muy bien, sino también, por ejemplo, incentivar a empresas que produzcan ese tipo de productos, que hagan que los productos sean más durables, por ejemplo, o que utilicen materiales, la gran problemática de la obsolescencia programada, o que utilicen materias primas provenientes del reciclaje. Y eso también depende de otras políticas públicas, como es la de gestión integrada de residuos, en el tramo inicial, ¿no?, de esa gestión integrada, que es la separación de los residuos y cómo se realiza y demás. Entonces, bueno, ahí es muy fuerte el rol del Estado, que debería tener el Estado, ¿no?
y no solamente circunscripto a lo que es la defensa del consumidor o los derechos del consumidor, sino comenzar a articular la política de defensa del consumidor con otras políticas públicas, la de cambio climático, la alimentación, la de servicios públicos en la provisión de agua potable, y así comenzar a transversalizar esta problemática, porque el consumo no está circunscripto solo a esto que venimos conversando, ¿no? Veo que hay como un pensamiento desarrollado en todos los lugares donde debería trabajarse. La pregunta concreta, y la última, porque el tiempo, nunca se dijo esto en televisión, el tiempo es tirano, pero la última que quiero hacer, y ya con esto te liberamos, es, ¿hay avances concretos, digo, tanto desde la universidad en materia educativa o de extensión y de investigación, pero ¿hay algún lugar donde ya se esté poniendo en práctica este cruce? Bueno, nosotros lo venimos desarrollando desde los proyectos de investigación desde hace bastante tiempo ya. Hemos tenido experiencias de extensión y eso alcanza la cuestión de la educación, ¿no? Nosotros incorporamos estos contenidos en el dictado de nuestras materias, tanto de grado como de posgrado. También hemos tenido participación en proyectos de legislación tendientes a regular, por ejemplo, un programa de consumo sustentable para la provincia. Existe a nivel nacional, como ya te digo, proyectos que especifican más esto de las herramientas, de qué hacer, cómo hacerlo, cómo deberían ser las políticas públicas. Pero bueno, todavía queda bastante por realizar para lograr ponerlo en práctica. Por ahí sí hay pequeños avances. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Fe recuerdo el caso de la eliminación de la utilización de bolsas plásticas en supermercados, que lo trabajamos hace más de 10 años en un proyecto de extensión. Y tardó 10 años en implementarse esa ordenanza. Hoy, bueno, como que ya estamos acostumbrados, cambiamos el hábito. Ya sea por propia convicción o por imposición de que ya no te dan más la bolsa plástica. Pero eso llevó un tiempo bastante prolongado. Hoy tal vez lo tenemos más naturalizado, pero tal vez es ir por esas pequeñas prácticas, ¿no? Ir eliminando el plástico de un solo uso, comenzar a tener hábitos de eficiencia energética, si lo pensamos en términos de cambio climático, de ver cómo construimos nuestras casas o los edificios públicos, cómo se licitan y compramos productos en el espacio público, pero también en el privado. Pienso que va por ahí, ¿no? Por ese necesario cambio de hábitos que implica, sin dudas, un cambio en los estilos de vida. Acá me interesa apuntar que en el 2013 un informe de las ciencias sociales sobre el cambio ambiental global nos dice que los sistemas naturales están cambiando y el sistema social debe cambiar para ajustarse a ese cambio de los sistemas naturales. Esto sin duda excede al derecho del consumidor, ¿no? Pero ahí el derecho promueve el cambio de conductas, ¿no? Y pienso que ahí hay un rol importante para el derecho y esta idea del consumo sustentable tiene una cierta potencia como para cambiar esos hábitos de consumo, de vida, que ya no, ante el cual ya no podemos esperar, porque el cambio climático ya lo tenemos encima, el cambio ambiental global en general también, y bueno, tenemos que ajustar nuestras conductas a este nuevo sistema natural, y la cuestión del consumo es muy relevante. Bueno, entonces queda abierta la invitación para que dentro de 5 o 10 años hagamos un nuevo diálogo donde estemos hablando de todo lo que cambió desde este hasta el próximo encuentro. Ojalá que así sea. Y bueno, que tengamos mucho para hablar. Gracias por la invitación.